Hola, buenos días. Vamos a resolver el examen IVAO Física de Cantabria del año 2022, convocatoria extraordinaria. Bueno, aquí, como siempre, hay una serie de constantes físicas que me van a servir para resolver los diferentes problemas. Pasamos, la primera dice, en una cuerda se propaga una onda armónica cuya ecuación, expresada en unidades del sistema internacional, es 0,2 coseno de pi sexto t más pi tercio x más pi cuarto. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Antes de pensar casi en lo que nos preguntan. 0,2 metros, puesto que en el sistema internacional es la amplitud. Pi sexto es omega, pi tercios es k y pi cuartos es la fase inicial, phi sub 0 o phi, como queráis llamarlo. Este signo más también indica que la onda se está propagando hacia la izquierda. Bueno, dice, allá la amplitud, que ya lo hemos dicho, el periodo lo sacamos de omega, omega es igual a pi sexto, igual a 2pi por f, sacamos f y sacamos t, ¿de acuerdo? Y la longitud de onda la sacamos de k, pi tercio es igual a k, lambda es igual a 2pi partido k, 2pi partido pi tercio, el pi se va y queda 6 metros. B. Calcular la velocidad de propagación, especificando la dirección y sentido de propagación, sentido negativo del eje X. Velocidad, lambda partido t, lo conozco todo, 0,5 metros por segundo. Y C. Determinar la velocidad transversal del punto de la cuerda situada en X igual a 3 metros en función del tiempo. La derivada, mejor dicho, la velocidad transversal, la velocidad de vibración de las partículas, es igual a la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Pues derivamos la elongación con respecto al tiempo, nos da esto de aquí, lo simplificamos lo que podemos y nos queda esta ecuación, que es la velocidad transversal del punto en función del tiempo. Pasamos. Examen larguillo, así que vamos dándole caña. Un instrumento musical emite ondas sonoras de 512 Hz, con una potencia de 0,01 vatios. Calcular la longitud de onda e indicar razonadamente si las ondas son longitudinales o transversales. Sonido, onda longitudinal. Las presiones, la densidad del aire se propagan en la misma dirección o tienen la misma dirección que la dirección de propagación de la onda. La variación de la presión o densidad se produce en la misma dirección que la que se propaga la onda. Velocidad es igual a lambda por f. Conocemos v, 340 metros por segundo. Nos da la frecuencia, 512 hercios. Despejamos la longitud de onda, 0,664 metros. B. Calcular el nivel de intensidad que percibe un oyente situado a 15 metros de distancia. Calculamos E. Potencia, partido de superficie. La potencia la conocemos, la superficie es la de una esfera, nos da en el radio. Esta sería la intensidad. Y la intensidad sonora sería esta ecuación que todos conocéis, 10 logaritmo de I partido I sub 0, y sub 0 nos lo dan. Lo conocemos todo, calculamos y tenemos un valor de 65,5 decibelios. Y C, se tienen 20 instrumentos musicales como el anterior, idénticos, situados en la misma posición, emitiendo la misma onda. Calcular el nivel de intensidad que percibe el oyente situado a 15 metros. Alguien podría pensar que es 20 veces superior, pero no. Lo que es 20 veces superior es I, la intensidad. La sonoridad, como tiene un logaritmo, no es 20 veces superior. Lo calculamos siempre algo superior, pero no mucho. 78,5 decibelios. Un vidrio de caras paralelas se coloca entre el aire y diamante. Aire, diamante, vidrio. Y se incide con un rayo de luz monocromática de 6 por 10 elevado a 14 hercios. Desde el diamante, con un ángulo de 20 grados respecto a la normal, es decir, esto es 20 grados, calcular la longitud de onda del rayo en los 3 medios. Bueno, lo que no cambia es la frecuencia nunca. La frecuencia depende del foco emisor. ¿Y de qué va a depender la longitud de onda? De los índices de refracción, que no los dan todos, así que no hay problema. El índice de refracción es C partido V, V es igual a lambda por F, despejamos lambda, que es lo que nos piden, que sería igual a V partido F, pero V es igual a C partido N. Por lo tanto, ¿qué me queda? C partido N y partido F. Conocemos C, conocemos F, que no cambia, y conocemos N para cada medio. Así que podemos calcular la longitud de onda en el aire, en el vidrio y en el diamante. B. Tiempo que tarda el rayo en atravesar el vidrio. ¿Qué tenemos que calcular? Esta distancia. Para lo cual vamos a calcular este ángulo, que como veréis ahora es 33,18. Y conociendo este ángulo y conociendo esta longitud, que es 5 centímetros, mediante el coseno del ángulo vamos a poder calcular la hipotenusa, esta distancia. Velocidad igual a espacio partido tiempo y calcularemos el tiempo. Y C, el ángulo de emergencia en la interfase vidrio-aire, es decir, este ángulo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es
aplicar dos veces la ley de Snell. La primera para calcular este ángulo y por lo tanto la distancia, y la segunda para calcular el ángulo de refracción al aire. Aquí lo tenemos. Aplicamos la ley de Snell, calculamos el ángulo, 33,18, que lo habíamos dicho, coseno del ángulo, cateto contigo partido hipotenusa, despejamos la hipotenusa y nos da la distancia en centímetros, 5,97 centímetros. Apartado C, para calcular el ángulo de refracción al aire, nos sale evidentemente mayor, 55,18, ley de Snell. 4. Se dispone de una lente delgada convergente de 30 centímetros de distancia focal. Recordar, convergente, distancia focal positiva. Determinar indicando la naturaleza de la imagen junto con el trazado de rayos correspondiente a las posiciones donde debe colocarse un objeto real situado a la izquierda de la lente para que la imagen formada sea A, derecha y de tamaño triple que el objeto. Si es derecha es porque la imagen va a ser virtual. Este es el objeto y esta va a ser la imagen. Aplicamos las ecuaciones que todos conocéis. I', partido I, S', partido S. Ecuaciones de la lente delgada. Esta es una, I' partido I igual a S' partido S, y nos dicen que vale 3, puesto que el tamaño es 3 veces superior el de la imagen al del objeto. Si hubiera sido invertida, yo hubiera tenido que poner menos 3. Por lo tanto, aquí S' es igual a 3. Y ahora aplicamos la otra ecuación de la lente delgada. 1 partido F', distancia focal, 1 partido S', que es la distancia imagen, menos 1 partido S, que es la distancia objeto. La distancia objeto siempre es negativa. Y fijaros que si aquí sustituyo S' por 3S, podemos despejar S y nos da un valor de menos 20 centímetros. Es decir, que el objeto lo tengo que poner 20 centímetros a la izquierda, la distancia focal era 30 y S', donde se obtiene la imagen, es 60. El triple de la distancia objeto. Vamos al apartado B. Lo vamos a hacer todo igual, nada más que ahora nos dicen que el tamaño es la tercera parte y además que la imagen está invertida, por lo tanto menos un tercio. S' sería igual a menos S partido 3, aplico las mismas ecuaciones y obtengo S igual a menos 120 centímetros. Fijaros que este era el foco, igual que antes, 30 centímetros. El objeto ahora lo pongo mucho más lejos, a 120 centímetros, y la imagen que se obtiene en la tercera parte del tamaño del objeto está invertida y además la distancia imagen es de 40 centímetros y por eso sale positiva. Bueno, no lo hemos calculado porque no me lo piden, pero si lo calculáramos, fijaros que sería S partido 3, signo negativo. Menos 120 entre 3, menos 40. Signo negativo, 40. Aquí. Bueno, pasamos. Un cuerpo de masa 4 por 10 elevado a 8 kilogramos se encuentra fijo en el punto menos 200, 0. Cada uno de estos son 50, ¿de acuerdo? Otro cuerpo de masa 2 por 10 elevado a 8, y lo que he hecho ha sido representarlo más pequeño, se encuentra fijado en el punto 50, 0. Aquí, esto es 50. Todas las distancias se dan en metros. Calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio debido a los dos cuerpos en el punto 0, 0. Fijaros que aquí habrá, lo he representado en rojo, dos vectores campo gravitatorio. Este dirigido hacia la izquierda, que es el ocasionado por la masa 1, y este dirigido hacia la derecha, que es el ocasionado por la masa 2. Como tienen sentido opuesto, se van a restar y la diferencia va a ser el campo gravitatorio total. Por lo tanto, calculo módulo del campo gravitatorio creado por la masa 1, me da este valor. Módulo del campo gravitatorio creado por la masa 2, me da este valor. La restamos, me da este valor y lo expreso vectorialmente hacia la derecha, positivo, vector unitario y B. Calcular el potencial gravitatorio debido a los dos cuerpos, los puntos 0, 0 y 0 menos 100. Es decir, aquí 0, 0 y 0 menos 100 por aquí. Yo me había equivocado la primera vez y lo había hecho aquí. En el menos 100, 0. 0 menos 100. ¿Qué voy a tener que hacer? Calcular. Bueno, aplicar el principio de superposición. El potencial total, el punto 0, 0, será igual a menos G, al potencial gravitatorio creado por las dos masas. La sumamos. Sacamos factor común menos G, M1, R1, M2, R2. Lo conocemos todo y obtenemos un valor de menos 4 por 10 elevado a menos 4. Potencial gravitatorio siempre negativo. Lo mismo para el punto 0 menos 100. Aquí la única pequeña dificultad puede estar en aplicar Pitágoras para calcular las distancias desde M1 hasta ese punto 0 menos 100 y desde M2 hasta ese punto 0 menos 100. Lo calculamos y obtenemos. Y C. Calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio. Está bien, porque muchas veces en muchos exámenes de muchas regiones no especifican si el trabajo que nos preguntan es el realizado por el campo gravitatorio o el que tengo yo que realizar para trasladar la masa. En este caso está claro. Trabajo efectuado por el campo gravitatorio. Es igual a menos incremento de energía potencial, menos la masa por delta V, menos la masa
delta V, potencial final, menos potencial inicial, menos menos, se convierte en más, y me da un valor negativo. ¿Qué indica ese signo negativo? Que la masa de 1000 kilogramos se desplaza en sentido opuesto al vector campo gravitatorio total. El proceso no es espontáneo y por lo tanto es necesaria una fuerza externa para provocar el movimiento. Pasamos. 6. Un satélite natural describe una órbita circular de 8000 kilómetros de radio. Esto hay que pasarlo a metros. Alrededor de un cierto planeta P. Sabiendo que el periodo de revolución es 32 horas, calcular la masa del planeta. Bueno, siempre estos problemas se hacen igual. Fuerza de atracción gravitatoria igual a fuerza centrípeta. Gravitatoria, centrípeta y despejamos la velocidad. Pero la velocidad es constante y por lo tanto igual a espacio partido tiempo. 2πr partido t. V cuadrado será igual a 4pi cuadrado r cuadrado t cuadrado, pero también es igual a gm partido de r. Y a partir de esta igualdad podemos despejar lo que nos pregunten. O el radio de la órbita, o el periodo, o la masa del planeta, incluso la constante de gravitación. Aquí nos piden la masa del planeta. Y estos problemas tienen una facilidad, es que no nos pueden salir 3 gramos, ni 8 gramos, ni 1000 kilos. Tiene que salir un mogollón. Ese mogollón, en este caso, es 2,28 por 10 elevado a 22 kilogramos. Tened cuidado, porque algunas veces se nos olvida el cuadrado, a mí por lo menos se me olvida el cuadrado de pi. Apartado B, velocidad de escape desde la superficie del planeta. Pues lo conozco todo. Esta ecuación supongo que la conocéis, pero no está mal deducirla. ¿Y cómo es? Teniendo en cuenta que el incremento de energía mecánica es cero. No, la energía mecánica es constante y por lo tanto el incremento de energía mecánica es cero. ¿De acuerdo? Esto lo arreglaré en el blog. Me sirve para recordarlo. selectividadjosecuenca.blogspot.com. En este blog yo es más fácil que haga las correcciones. Por lo tanto, incremento de energía mecánica es cero. Energía cinética, la superficie, más energía potencial, la superficie, tendrá que ser igual a la energía cinética en el infinito más la energía potencial en el infinito. Y la energía cinética en el infinito más la energía potencial en el infinito es cero. De aquí puedo deducir la velocidad de escape, que es la que todos conocéis. ¿De acuerdo? Incremento de energía mecánica constante, no, cero. Bueno, cero es constante, pero es cero. Lo despejo, calculo un valor de 743,6 metros por segundo. Este es el ejercicio 6 que tengo que arreglar en el blog. Dos cargas eléctricas puntuales, Q1 de 2 microcoulombios, Q2 menos 4 coulombios, se sitúan en el plano XY, en los puntos 0,5, aquí arriba la positiva, y 0 menos 5, aquí abajo la negativa. Todas las distancias se dan en metros. Cuando estos vectores tienen un cierto ángulo, la verdad es que es un peñazo porque hay que descomponerlo. Calcular y representar gráficamente el vector campo eléctrico en el punto 5, 0. Fijaros, para saber hacia dónde van los campos eléctricos originados por cada carga, me imagino que aquí hay una carga positiva. Sería repelida por esta. Y por lo tanto el campo eléctrico 1 viene hacia acá. Pero por la carga 2, que es negativa, sería atraída. Esa hipotética carga positiva. Por lo tanto, esos 2 vienen hacia acá. ¿Qué voy a hacer? Calcular los dos módulos. Calcular las componentes horizontal y vertical de los dos. Sumamos las componentes horizontales y verticales. Y por último lo expresamos vectorialmente. Hay una facilidad después de todo, es que este ángulo son de 45 grados. Y por lo tanto, S1X es igual que S1Y. K, como estamos calculando el módulo, valor absoluto de la carga, R1 al cuadrado, lo conozco todo, 254,6, tanto hacia la derecha como hacia abajo. S2, ángulo también de 45 grados. Y por lo tanto, las dos componentes iguales en módulo, K, Q2, R2 al cuadrado. Multiplicamos ¿por qué? Por raíz cuadrada de 2 partido 2. ¿Esto qué es? El coseno o el seno de 45. Para calcular no el módulo de S1 o de S2, sino las componentes horizontales y verticales. Y obtengo un valor de 509,1 newton coulombio. S1 será positivo, negativo, positivo, negativo. S2, que también está aquí mal, tengo que arreglarlo también, en el 7. Entonces sería S2, negativo, negativo. Sumamos estos vectores y obtenemos el vector eléctrico, el campo eléctrico total. 254,5 I menos 763,7 J. Esto sería esos dos. Arreglar 6 y 7. Hay que calcular también el potencial eléctrico debido en el punto 5, 0. En este punto. Bueno, como antes, ¿no?
principio de superposición, K, Q1, R1, Q2, R2. Lo conozco todo. Calculo y obtengo un valor de menos 2545,6 julios por culombio. Y calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 1 culombio cuando se desplaza desde un punto infinitamente alejado de Q1 y Q2 hasta el punto 5, 0. Hay que recordar que el potencial eléctrico en el infinito sería 0. Por lo tanto, trabajo conservativo, menos incremento de energía potencial, menos Q por delta V, menos Q delta V, que sería potencial final, menos potencial inicial, que es 0 en el infinito. 2,5 por 10 elevado a menos 3. 6 y 7. 8. Un electrón es acelerado mediante una diferencia potencial delta V y posteriormente se introduce en una región donde hay un campo magnético de 0,5 militeslas perpendicularmente al vector de velocidad del electrón. Luego veremos un esquema. La órbita del electrón, cuando entra en la región del campo magnético, es de 5 centímetros. De radio, claro. Hallar. A. El valor de la diferencia potencial utilizada para acelerar el electrón. Bueno, vamos a calcular el radio, o mejor dicho, la expresión que nos da el radio, y a partir de ahí vamos a poder calcular la velocidad que adquiere el electrón. Recordar, fuerza ejercida por el campo magnético igual a fuerza centrípeta puesto que la trayectoria es circular. QVB seno de alfa igual a mv cuadrado R. Aquí normalmente se despeja R porque es lo que no conocemos, pero en este caso sí nos dan R. Lo que hay que despejar es V. QB seno de alfa por R partido M. Lo conozco todo. QB seno de alfa, R, M. 4,4 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Recordar, velocidad de las partículas atómicas, protones, electrones, suele ser 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, incluso 10 elevado a 7 algunas veces. Nunca puede pasar de 3 por 10 elevado a 8. Vamos a calcular ahora el potencial. Para ello aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica. Fijaros que aquí sí lo pongo bien. Incremento de energía mecánica igual a 0, no constante, 0. Por lo tanto, incremento de energía cinética más incremento de energía potencial, 0. Como la velocidad inicial es 0, el incremento de energía cinética será un medio de mv cuadrado. Y aquí tenemos que poner ahora menos incremento de energía potencial, que es menos q delta de v. Despejamos delta de v, lo conocemos todo, carga electrónegativa, 55,1 voltios. B. La frecuencia de giro del electrón en dicha órbita. El periodo es 2πr, partido, velocidad igual a espacio partido tiempo, por lo tanto periodo 2πr partido v. Lo conozco todo, pero es que la frecuencia será el inverso del periodo. Lo calculamos y obtenemos que es 1,4 por 10 elevado a 7 vueltas por segundo. Y dirá alguien, qué barbaridad, claro, es que la velocidad es una burrada. Y la trayectoria circular es muy pequeña, por lo tanto, tiene que salir un mogollón de vueltas por segundo, o giros por segundo, revoluciones por segundo. 9. Al iluminar un metal con luz de longitud de onda 680 nanómetros, se observa que emite electrones con una energía cinética máxima de 0,9 voltios, electronvoltios, que habrá que pasarlo a julio. Se cambia la longitud de onda, la luz incidente, y se mide de nuevo la energía cinética, obteniendo un valor de 1,80 electronvoltios. Hay que pasarlo a julio. A. La frecuencia de la luz en la segunda medida. ¿Qué vamos a hacer? Primero, he pasado los dos datos de energía cinética a julio. ¿Cómo? Multiplicando por el valor absoluto de la carga del electrón, o del protón. Y aplicamos la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Solamente que la energía, en vez de poner energía o H por F, podemos poner H por C partido lambda. Y de aquí lo conozco todo menos el trabajo de extracción. Y ese trabajo de extracción no cambia siempre que estemos con el mismo metal. Por lo tanto, 1,485 por 10 elevado a menos 19 de julio es para el primer experimento y para el segundo. En el segundo, de aquí despejo F y nos da un valor de 6,58 por 10 elevado a 14 hercios. Lo conozco todo menos la frecuencia utilizada en la segunda experiencia. B. La frecuencia umbral del metal. Pues la frecuencia mínima que se debe utilizar para que se produzca el efecto fotoeléctrico y está relacionado con el trabajo de extracción. Trabajo de extracción, H por F sub 0, despejamos F sub 0 y listo. 10. Y último ejercicio. Se dispone de una muestra de 200 gramos de cobalto 60, cuyo periodo de semidesintegración es 5,27 años y su masa atómica 60 UMAS. Este radioisótopo se usa para lo que sea. Calcular la constante de desintegración, lambda, logaritmo n/n 2, partido periodo de semidesintegración. Me gusta darlo en segundos. Esos 5,27 años lo paso días multiplicando por 365,25. Algunas veces pongo 365. De las dos formas lo van a poner bien.
Lo pasamos ahora y el segundo. Nos da este valor. Y la actividad inicial. La actividad es lambda por n. En este caso, lambda por n sub 0. Lambda que lo conocemos. ¿Y cuántos átomos hay? ¿Cuántos núcleos? La masa en gramos, 200. Dividimos por la masa atómica, 60. Y esto sería el número de moles, evidentemente. Y multiplicamos por el número de Avogadro. Obtenemos, como hemos puesto lambda en segundo menos 1, obtenemos desintegraciones por segundo. Es decir, becquerelios. Si no hubiéramos pasado el periodo de semidesintegración y lo hubiéramos dejado en años, aquí saldrían desintegraciones por año. ¿De acuerdo? Bueno, es mejor en becquerelios. B. Si la muestra debe ser reemplazada cuando la actividad haya descendido a la mitad de la inicial, ¿cuál es la vida útil de una muestra destinada a ese uso médico? Bueno, como es a la mitad de la actividad inicial, pues sencillamente será el periodo de semidesintegración. 5, 27 años. Y con esto está listo. Sí, aquí ya tenemos el del año 2021. Fijaros que en este blog podéis repasar todos los exámenes de los diferentes años. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra. 21 minutazos.